Partimos entonces con la información de hoy y no sabía cómo realmente ponerle título, pero le cayó este tema del crossover, y es porque hay una relación directa entre frecuencia, lo que escucha el ser humano, y cómo se comportan las bocinas, los parlantes. Entonces vamos a ver esto. Si se dan cuenta y miran ahí, perdón, me tengo que poner los lentes, ya llegué a la edad donde las letras chiquitas ya no las leo, así que me tengo que poner los anteojos. Y el campo auditivo para el ser humano va desde 20 a 20.000 Hz. ¿Ya? Si se fijan, de ahí para abajo serían los infrasonidos, que a lo mejor los podemos sentir, porque mientras más baja la frecuencia, más la sentimos en el cuerpo. Y mientras más alta la frecuencia, más la vamos escuchando por nuestros oídos, ¿verdad? Es decir, cuando estamos en un concierto y el bombo pega duro, llega bien profundo y aparece por los subbajos, eso nos impacta en el cuerpo, nos pega en la panza, ¿ya? Sin embargo, mientras más alta la frecuencia, es más directa al oído. ¿Ok? Entonces, esos infrasonidos, fíjense los animales que las sienten, el elefante, el topo, ¿ya? Después, no de 20, pero de un poquito más arriba, hasta casi los 40.000, el gato y el perro, ¿ya? Y hasta los 160.000 casi el murciélago y el delfín. Es decir, tienen una percepción de frecuencia muchísimo más amplia que el ser humano. Entonces, como el ser humano está en este rango de 20 a 20.000, es que los equipos de sonido lo que intentan es reproducir con la mayor fidelidad este espectro, esta zona de frecuencias, ¿ya? Si se acuerdan de las primeras clases, ya hablamos de la sinusoide y que un ciclo completo en un lapso de tiempo, en un periodo de tiempo que es un segundo. Cuando hablamos de 20 a 20.000, son 20 oscilaciones completas en un segundo hasta 20.000 oscilaciones completas en un segundo. Hay que mencionar definitivamente que ¿cómo explicarles? Mientras más baja es la frecuencia, para que sea sensible al ser humano, requiere mayor poder, por ende tiene más amplitud. Y mientras más alta es la frecuencia, requiere menos poder para que sea sensible al ser humano, y por ende tiene menos amplitud. Entonces, cuando hablamos de frecuencias graves, la amplitud es grande. Y en la medida que vamos subiendo, esas amplitudes se van reduciendo, ¿ok? Entonces, sí necesitamos mucho más potencia nosotros para reproducir las frecuencias graves a un nivel parejo. Sin embargo, en la medida que van subiendo las frecuencias, podemos ir bajando la potencia y vamos a sentir parejo también, ¿ok? Entonces, son factores que quiero que tengamos en la mente en este momento. Aquí tengo un parlante de 18 pulgadas, y una de las cosas que tengo que ver, por ejemplo, es que el rango de frecuencia de este parlante va de 28 a 2.500 Hz. Si se dan cuenta, es un rango bien pequeño dentro de todo el espectro. Entonces, con este parlante yo no podría reproducir con fidelidad de 20 a 20.000. Es por eso que necesito agregar medios y agudos. Estos medios y agudos los puedo hacer en dos vías, es decir, con una corneta de agudos yo puedo hacer que vaya de 2.500 hasta lo más arriba que llegue el driver que está en la corneta, pero también puedo hacer algo de tres vías, ¿ya? Y lo normal es que los sistemas son de 2 o 3 vías más el subbajo. El subbajo es el que está destinado para trabajar de 100 o 90 u 80 Hz hacia abajo, hasta lo más profundo que puedan llegar esos subbajos. Y el sistema se alivia para que pueda trabajar desde esa frecuencia, 80, 90 o 100, hacia arriba. Entonces se reparten el trabajo. Es decir, lo que quiero que entendamos es que el trabajo se reparte entre varias bocinas. Es decir,
Tengo el bajo, el medio y el agudo, y en algunos casos agregamos un subbajo, ¿ya? Y de esa manera se reparten todas estas zonas de frecuencias, ¿ya? No hay un parlante que sea capaz de reproducir de 20 a 20.000, no lo hay. De hecho, si se fijan, este es parlante de 18 pulgadas, dice que llega hasta 28 Hz, pero no llega a 20. ¿Ya? Yo todavía no he escuchado ningún parlante que llegue con claridad a los 20 Hz, ni me imagino cómo se siente eso. ¿Ya? Pero definitivamente tenemos que repartir esto entre varios componentes. Aquí tengo un parlante de 18, uno de 10 pulgadas y una corneta de agudos, y entre estos tres nos vamos a repartir todas estas zonas. Ahora, situaciones que tengo que tener en cuenta. El parlante tiene una construcción y tiene una movilidad, tiene un punto de descanso en el centro, y ese parlante es capaz de ir hacia adelante una distancia y hacia atrás la misma distancia. Es decir, el punto de descanso es el centro de descanso de ese parlante. El cono puede desplazarse una cantidad de centímetros hacia adelante, puede desplazarse la misma cantidad de centímetros hacia atrás y después volver a su punto de descanso. Cabe mencionar que la corriente que viaja a través del cable del amplificador que llega a este parlante es corriente alterna, es decir, tiene la sinusoide hacia arriba y la sinusoide hacia abajo. No es una corriente continua. La corriente continua es del eje de la X para arriba, una línea constante. En este caso es una sinusoide. Por eso el parlante trata de imitar esta sinusoide y va hacia adelante y hacia atrás conforme la sinusoide sube y baja. La sinusoide va a los positivos, va a los negativos. En este caso el parlante va al positivo y va al negativo y vuelve a su centro, a su cero. ¿Ok? Cada parlante, conforme a su construcción, tiene una distancia que es capaz de desplazarse. Si yo lo obligo a ir más allá, mecánicamente yo lo puedo romper, ¿ya? Entonces, en un parlante yo puedo causar dos tipos de falla. Una es romperlo mecánicamente y otra es que donde dice bobina de voz, es una bobina con cable, alambre de cobre o algún otro material, ¿ya? Si el voltaje que pasa a través de ese cable supera un cierto nivel, ese cable se va a cortar, en un punto se va a quemar, y cuando tú lo desarmas quemado, se ve el punto donde se quemó, queda negro, se quema, literalmente se quema. Entonces, un parlante, yo lo puedo romper o lo puedo quemar. Con ambas fallas, el parlante deja de funcionar, y cuando lo rompo, puede ser que la rotura sea parcial y el parlante empieza a hacer ruido, como en vez de estar dando el sonido que tiene que dar. Y eso es porque hay una ruptura mecánica. ¿De qué depende cuánto se mueva el parlante? Va a depender de la amplitud de la frecuencia que ese parlante está reproduciendo. Por eso, habíamos hablado de que las frecuencias graves tienen más amplitud. El parlante de los graves está diseñado para desplazarse una gran cantidad. Yo les cuento que muchísimos años atrás, yo debo haber tenido unos 7, 8 años, y hicieron una limpieza, me acuerdo, en la casa de mi abuelito, en unas bodegas que tenían atrás, y había una radio antigua, tenía un gran parlantote esa radio antigua. Entonces yo pedí permiso para sacarlo y lo saqué. Entonces lo puse en un cajón que me conseguí y lo instalé y lo tiré a sonar, y no tenía nada de agudo, pues, porque claro, era un parlante grande, pero no lograba llegar a alta frecuencia. Entonces fui a una casa eléctrica y compré un tweeter. Ese tweeter le hice el orificio en la caja, lo puse y lo conecté en paralelo con este parlante. Lo conecté
al amplificador que tenía en ese tiempo, porque era un amplificador como de 25 watts por canal. Y el resultado fue que ese Twitter sonó un par de segundos y se apagó. Entonces agarré ese Twitter que se había apagado, lo llevé a la casa eléctrica, le dije, mire, fíjese que me funcionó un par de segundos y dejó de funcionar, entonces quiero que me lo cambie. ¿Ya? Y el señor que me lo vendió en esa tienda de electricidad o electrónica, se rió con cariño al ver al chiquito de 7, 8 años ahí con la queja y me explicó de que yo lo había quemado porque le había hecho llegar frecuencias graves. En ese momento a mí me habló en chino. Entonces me vendió otro Twitter y me vendió un condensador de, no me acuerdo cuánto era, 2.7 microfaradios o algo así. ¿Ya? Y me explicó que en el positivo de el cable que va al Twitter yo tenía que poner ese condensador porque ese condensador iba a impedir que las frecuencias graves le llegaran al Twitter. Lo hice. Llegué a mi casa, lo puse en el positivo ese condensador, probé este sistema y al fin funcionó y el Twitter no se me quemó. Ahí entendí, a esa edad, que existían frecuencias graves, medias y agudas, y que si le llegaban frecuencias graves a un Twitter, probablemente yo lo iba a romper o quemar. ¿Por qué? Porque el Twitter está diseñado para desplazarse muy poquita distancia y le llegan frecuencias que tienen mayor distancia de desplazamiento porque tienen mayor amplitud y rompen el Twitter. Además, esta mayor amplitud implica un voltaje mayor que puede quemar la bobina. Yo no sé si esta bobina del Twitter la quemé o la rompí. No estoy claro todavía. Lo que sea, ese Twitter murió y dejó de funcionar. Se puede reparar, pero queda mucho mejor cuando compras el nuevo. Así que en ese momento, gracias a Dios, no era tan caro, pude comprar el nuevo y logré hacer mi experimento y me hice mi primera bocina como esos de los 8 años. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué pasó. Vamos a conectar una batería de 9 volts de corriente continua a este parlante. Vamos a poner el positivo en el positivo de la batería y el negativo del parlante en el negativo de la batería. Vamos a ver que el cono salta hacia adelante empujando presión de aire hacia la gente. Vamos a hacer también la prueba contraria, es decir, vamos a poner el positivo del parlante en el negativo de la batería y el negativo del parlante en el positivo de la batería. Y cuando hacemos esto, nos damos cuenta de que ahora el cono va hacia atrás. De esta manera, pues nos damos cuenta que al invertir la polaridad del cono va hacia atrás. Recordemos que es corriente continua, diferente a la que sale del amplificador. Es corriente continua diferente a la que sale del amplificador, porque la corriente continua de una batería de 9 volts te deja siempre en positivo, constante. Sin embargo, la corriente alterna que sale de un amplificador va de positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo. ¿Va? Es una sinusoide, como la que hemos estudiado. ¿Ya? Entonces, cuando este parlante está en positivo, va hacia adelante. Cuando el parlante está en negativo, va hacia atrás. Y cuando lo desconectas, queda en su punto centro, que es su punto de descanso. Es importante que entendamos eso, porque cuando sumamos varias bocinas, acuérdense que habíamos hablado que si invertíamos la polaridad en una bocina, nos iba a quedar una hacia atrás, como la que está abajo, y otra hacia adelante. Entonces la de arriba va a estar empujando presión de aire hacia la gente y la de abajo la va a estar succionando. Entonces, no me puedo equivocar en eso. Tengo que saber ponerlas positivo para que en el mismo momento que marquen positivo estén todas para el mismo lado y cuando vayan negativo estén todas para el mismo lado. Eso es lo importante, que las tengamos todas alineaditas, ¿ya? Seguimos.
Esto viene de la sinusoide, ¿se acuerdan que lo habíamos estudiado? Cuando está en la parte alta de la sinusoide estamos en el positivo, y cuando está en la parte baja está en el negativo, ¿ya? Así que súper importante que logremos tener tremendamente claro que la sinusoide y la onda del sonido está ahora siendo transformada a corriente, y de la corriente está transformada a través del parlante a energía acústica nuevamente. A ver, se lo voy a redondear. El recorrido es el siguiente: yo capto sonido con un micrófono, y ese micrófono lo que hace es transformar la onda de sonido en una onda eléctrica. Esa onda eléctrica pasa por la consola, la manipulamos, la modificamos y todo el rollo. Se va al amplificador, el amplificador agarra esa onda eléctrica y la agranda, y esa amplificadora ahora la tira al parlante, y el parlante hace la función inversa del micrófono. El micrófono recibe señal acústica y la transforma en señal eléctrica, y el parlante recibe señal eléctrica y la transforma en señal acústica, solo que a través del sistema de amplificación ahora sale muchísimo más grande, ¿ya? Entonces, así funciona esto. Y esta onda, cuando la medimos en la parte eléctrica, está como lo que está en pantalla, y el parlante la trata de reproducir, ¿ok? Así que así es la cosa. Ahora, ¿cuántos parlantes le puedo poner a un amplificador? Si yo tengo parlantes pasivos que requieren un amplificador aparte, la pregunta era siempre, ¿cuántos parlantes le puedo poner? Porque yo quiero poner varios parlantes en la iglesia, entonces, ¿cuántos le puedo poner? Hay un tema que se llama la ley de Ohm. Cada parlante tiene una impedancia, un símbolo de herradura, ¿ya? La mayoría de los parlantes que uno encuentra son de 8 ohms. Entonces, más o menos la cosa funciona como la estamos viendo ahora, ¿ya? Existen dos formas de hacer esta conexión: en serie o en paralelo. Cuando yo tengo parlantes comprados que tienen un enchufe de entrada y uno de salida para copiar al siguiente, esa copia al siguiente siempre es en paralelo. La gente se confunde de lo que es un circuito en serie y lo que es un circuito en paralelo. En paralelo significa que el positivo pasa por cada uno de los parlantes y el negativo pasa por cada uno de los parlantes. En cambio, en serie, como la imagen que está abajo, el positivo va a uno, sale el negativo ese uno, se va al positivo del otro, sale el negativo de ese, se va al positivo del siguiente, y así sucesivamente. Y el último negativo vuelve al amplificador. En este caso, se corta un cable y se apagan los 4 parlantes, porque se cierra el circuito. En cambio, en el caso de arriba, se daña un cable y se apaga el parlante específico al cual se le dañó el cable, ¿ya? Lo otro, las impedancias se comportan diferentes en la imagen de arriba y en la imagen de abajo. En la imagen de abajo las impedancias se me van sumando, en la imagen de arriba las impedancias se van dividiendo, ¿ya? Es decir, yo en la imagen de arriba tengo 4 parlantes de 8 ohms. Y si yo veo el promedio de las impedancias de los 4 parlantes de arriba, es 8. Y eso lo divido por la cantidad de parlantes, me da como resultado 2. Es decir, si estos parlantes de arriba fueran de 8 ohms, estoy trabajando ese amplificador a 2 ohms. Ahora, ¿está correcto eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Hay amplificadores que me permiten bajar hasta 4 ohms. Y hay amplificadores que me permiten bajar hasta 2 ohms. Entonces, si el amplificador en cuestión que tengo acá me permite bajar hasta 2 ohms la impedancia, estaría correcto. Mientras más baja la impedancia, sí las características se empiezan a deteriorar. Ahora, errores grandes. Recuerdo una vez fui a ver un evento que me quitó la competencia en Chile, en el club central de tenis que había allá en el Estadio Nacional,
y yo había hecho una cotización y alguien me la ganó cobrando mucho más barato. Entonces yo tuve que ir a ver de qué se trataba. Y habían puesto 16 bocinas repartidas en pedestal mirando a todos los graderíos de este curso central. Y estas 16 bocinas iban a un amplificador QSC, es decir, a cada canal de este amplificador de 2 canales le habían puesto 8 bocinas. Eso significa que estaban trabajando a 1 ohm en cada canal. Y ese amplificador estaba diseñado para trabajar a un mínimo de 4 ohms. ¿Qué significaba eso? Sonaba mal, sonaba comprimido, y además de eso, ellos tenían el amplificador sin la tapa, arriba de 2 ladrillos, con un ventilador abajo y un ventilador arriba. Es decir, el amplificador se les estaba recalentando. ¿Por qué? Porque lo estaban trabajando a una impedancia muchísimo más baja que la que corresponde. Ahora, si hubieran hecho algunas conexiones en serie, se podría medio subirle la impedancia, pero la verdad es que conexiones en serie, yo solo las he visto en los montajes de instalación que le llaman. Si yo voy a una tienda y tiene parlantitos por todos lados, eso es un montaje de instalación. Y para que todos esos parlantitos vayan a un amplificador, algunos están en serie y otros en paralelo. Es una conexión mixta que busca lograr llegar al amplificador con la impedancia correcta. ¿Ya? Es decir, combinando ambas. Una suma y el otro divide, entonces hacen una combinación y así logran una impedancia general. Ahora, todo esto, si yo lo enseñaba años atrás, era una información vital, porque todos trabajábamos con sistemas pasivos, es decir, parlantes que era la caja con el parlante, ¿cierto? Y requeríamos un amplificador externo. Hoy, como cada vez están más de moda las bocinas activas, esto ha cambiado mucho, entonces toda esta información ya pasa a ser como, ¿y para qué? Pero vamos viendo. Acá tengo un ejemplo, 2 bocinas de 8 ohms conectadas a un canal del amplificador, me va a quedar este circuito en 4 ohms, ¿ya? Ahí está la fórmula, lo pueden ver ustedes a través de esa fórmula. En caso de que tengan parlantes pasivos, esa sería la forma. Esto que estamos viendo corresponde a 2 bocinas conectadas en paralelo, ¿ya? Ahora, el 100% de los sistemas que uno usa están en paralelo. Para conectarlo en serie tienes que hacerte cables especiales. Así que no se compliquen la vida con el serie, dejen solo para las lucecitas del árbol de Navidad. En este caso, pues si se acuerdan, las lucecitas del árbol de Navidad se te quemaba una lucecita y se apagaban todas, ¿no? Es porque están en serie. En este caso, si se quema la primera o la segunda bocina, la otra sigue funcionando, ¿ya? Entonces no habría ningún problema con la conexión en paralelo. Es lo normal que todo esto se conecte en paralelo. Acá tenemos una combinación. Los 2 primeros parlantes están en paralelo y los 2 segundos con respecto a los 2 primeros están en serie. Esta es la combinación que les digo que es una conexión mixta de serie y paralelo. Que se usan en estas tiendas donde reparten muchas bocinitas. Ya acá hay una tienda que es bien conocida, que tiene todo un sistema Bose muy bonito, que suena muy bien, y hay otra tienda también juvenil, grande y muy conocida acá, que tiene todo el sistema QSC. Ambos sistemas suenan bellísimos. Da un gusto estar en esas tiendas y escuchar tan bonito, porque además por ahí hay escondidos sus bajos y está genial. Entonces, para poder poner tantas bocinas y no tener que recurrir a tantos amplificadores, pues hacen esta combinación de serie y paralelo. ¿Ya? No creo que lo vamos a aplicar, pero es algo que tenemos que entender. Cuando yo estoy conectando un sistema de bocina, ya sea convencional o line array, y sea un sistema pasivo, estos cables Speakon hay de 2 conexiones y hasta de 3, ¿ya? Pero en este caso, estas que estamos viendo en pantalla son de 2, es decir, yo podría estar mandando la señal del
bajo y del agudo de cada una de estas bocinas por separado, al tener dos juegos de conexiones, y la cantidad de copias que yo puedo hacer va a tener que depender de las impedancias con las cuales voy a trabajar. ¿Ya? Si la bocina de abajo es de 8 y le conecto la de arriba, ya bajé a 4, y le conecto la de arriba y la de arriba, ya bajé a 2 ohms. Es decir, yo podría poner 4 bocinas para un amplificador. Si ese amplificador puede trabajar a 2 ohms, estaría correcto, pero si yo lo quiero trabajar a 4 ohms porque sus características mejoran, entonces tendría que poner un máximo de 2 bocinas por cada uno de los canales, ¿ya? Entonces son cálculos que tengo que aprender a hacer en caso de que yo tenga bocinas pasivas, ¿ya? La bocina pasiva normal tiene adentro esto que se llama crossover. Esto es lo que yo hubiera encantado tener cuando me hice este parlante, porque es mejor que el condensador de 4.7 microfaradios. Sería tener esto, porque esto hace un corte de crossover estudiado en una frecuencia específica para que no le lleguen los bajos al agudo, y también hace el mismo corte inverso para que no le lleguen los agudos al bajo. De esa manera el parlante grande se concentra en los bajos y el parlante agudo se concentra en el agudo. El rendimiento de ambos componentes sube. ¿Por qué? Mientras menos información tenga un parlante, más rendimiento tiene. Por ende, si al parlante de los graves solo le llegan los graves, mejora su rendimiento. Y el agudo no tan solo no se me quema, sino que sube su rendimiento. Entonces, estos crossover eran geniales porque tú le hacías llegar la señal del amplificador, ya señal amplificada, y este crossover mandaba 2 cables para el bajo y 2 cables para el agudo, positivo y negativo para el bajo y positivo y negativo para el agudo. Y de esta manera quedaba repartido el espectro de frecuencias. El bajo llegaba lo más abajo que podía según su construcción, y el agudo lo más agudo que llegara según su construcción, y entre ambos se repartían el espectro. No era de 20 a 20 mil, porque no había sistemas que reprodujeran tanto, pero lo más cercano a eso, ¿ya? Si el sistema era de 3 vías, pues este crossover tenía 3 salidas, bajo, medio y agudo. Y nítido, las frecuencias de corte estaban ya calculadas para que fuera la que le correspondía al Twitter y todo el rollo. Después, esto fue cambiando. De esta manera, entrábamos al crossover, el crossover le entrega la señal al bajo y al agudo por separado, y de esa manera no se me quema el agudo, y entre ambos se reparten las distintas zonas de frecuencia en el espectro de 20 a 20.000. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Nos íbamos de la salida de la consola al amplificador, del amplificador nos íbamos al crossover pasivo. Y aquí hay que entender algo que es vital. La señal que está saliendo de la consola y que entra al amplificador es señal de línea, como toda la señal que trabaja la consola. Es una señal que si yo agarro los cables y los toco con los dedos, no siento nada, no me da la corriente. Ya es menos voltaje que una pila. Sin embargo, la señal que sale del amplificador y que va al crossover pasivo es señal amplificada. Ahí los invito a que pongan los dedos y después me cuentan la experiencia de sentir el golpe del bombo, por ejemplo, en los cables, y te vas a dar cuenta que te va a dar un gran golpe de corriente, ¿ya? Por eso el cable que va del amplificador a los parlantes requiere ser una sección más gruesa, porque la corriente que fluye a través de ese cable es mucha. ¿Ya? Eso es señal amplificada. ¿Qué significa eso? Esta señal amplificada se reparte entre el agudo y el bajo, ¿cierto? Pero ese crossover pasivo trabaja con mucha corriente, por ende, ese crossover se calienta. Los bajos que le iban a llegar el agudo, el crossover los disipa en calor. Y los agudos que le iban a llegar al bajo, el crossover los disipa en calor. Entonces,
para que me copien bien y me entiendan la idea acá, de la energía que sale del amplificador, que yo quiero traducir a través del parlante en energía acústica, hay un porcentaje importante que a través del crossover no se pudo traducir en energía acústica, sino que se tradujo en energía calórica. Es decir, hay un porcentaje de la energía que salió de este amplificador que yo la perdí en calor y no la pude traducir en energía acústica, es decir, en sonido. Por ende, este crossover funciona súper bien, pero me hace perder potencia. No todos los watts que salen de ese amplificador se van a traducir en sonido, sino que algunos se tradujeron en calor. Es más, yo estaba en eventos donde le dimos duro al sistema y yo veía las placas que a veces eran plásticas, ¿no? Donde está puesto este crossover dentro del parlante mismo, dentro de la bocina, y yo veía la placa derritiéndose, desfigurándose, por tanto que se calentaba eso, porque le estábamos dando mucha potencia, porque queríamos sonar fuerte, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la solución para esta pérdida de energía en calor? ¿Ya? Los ingenieros no pararon y empezaron a buscar más soluciones y llegaron al crossover electrónico. Vamos a ver, aquí tengo un crossover electrónico, esto ya es diferente, esto funciona diferente. ¿Cómo funciona esta cosa? De la consola me voy a mi ecualizador gráfico. Del ecualizador gráfico me voy al crossover activo o crossover electrónico. Y del crossover electrónico salgo con un amplificador para graves, otro para medios y otro para agudos. El amplificador 1 sería el de los graves, el 2 sería el de los medios y el 3 sería el de los agudos. Este crossover hace la división de frecuencia antes de llegar a cada uno de los amplificadores. Por ende, el amplificador 1 trabaja con un intervalo de frecuencias más pequeño, ya no trabaja de 20 a 20.000, sino que a lo mejor va a trabajar de 20 a 250. El de los medios va a trabajar de 250 a 2000, 2500. Y el de los agudos va a trabajar de 2000, 2500 hasta lo más arriba que llegue. ¿Qué significa eso? Que cada uno de estos amplificadores acaba de subir su rendimiento. ¿Por qué? Porque mientras menos información recibe un amplificador, más rendimiento tiene. Entonces estos tres amplificadores acaban de subir su rendimiento porque ya no están trabajando de 20 a 20.000, sino que cada uno está con un tramo de esos 20 a 20.000. Los parlantes también están bien porque les está llegando la zona de frecuencia que les corresponde. Los agudos no se me están quemando porque estoy con crossover electrónico, ¿cierto? Haciendo la división de frecuencia y ese amplificador 3 solo está recibiendo agudos, que es lo que le está llegando a esos reproductores de agudos y de esa manera pues no se me queman. Ahora, estos crossover electrónicos tenían varios parámetros. Por ejemplo, yo podía mover la frecuencia entre el bajo y el medio y mover la frecuencia entre el medio y el agudo. ¿En qué frecuencia la pongo? Yo me acuerdo que era ingeniero, ¿y en qué frecuencia la usas tú? ¿Qué frecuencia me sugieres? Yo nunca me hice problema. Y después con los años fui conociendo a distintos ingenieros de marcas conocidas como JBL, como QSTC, etc. Y la verdad es que lo que se recomienda es leer el manual de las bocinas que estoy usando y en base a lo que el manual dice en cuanto a cortes de frecuencia, esos son los cortes de frecuencia que hay que aplicar. Además de los cortes de frecuencia, yo tenía un volumen general, un volumen para los bajos, un volumen para los medios y un volumen para los agudos. De esa manera, tú tenías los cortes de frecuencia más los volúmenes de cada una de las vías, bajos, medios y agudos. De esa manera, el crossover electrónico triunfó, porque ahora no tenía pérdida de potencia, ¿ya? Que se me fuera en calor, porque esto estaba hecho antes. Veamos cómo es antes. Es decir, antes del amplificador llega a esta zona,
esta otra zona y esta otra zona, y nos vamos a los distintos componentes del sistema. El amplificador de bajo llega a los bajos, el amplificador de medio llega a los medios, y el amplificador de agudos llega a los agudos. Y de esa manera, la zona verde son los bajos, la zona azul son los medios y la zona roja son los agudos. ¿Ya? Así trabaja esto. Veámoslo de la siguiente manera. De la consola salimos al crossover, en este caso estamos trabajando a 2 vías nada más. Me voy al amplificador de los agudos, al amplificador de los graves, y la señal de línea está en toda esta zona. Si te fijas, de esa manera estaba repartida la señal, y la señal amplificada ya está tratada. Aquí no hay pérdida de potencia en ningún punto. ¿Ya? Entonces, este sistema funciona muchísimo mejor. Ahora, los ingenieros siguen inquietos y siguen inventando a ver qué más pueden hacer. Entonces, siguen inventando y empiezan con los DSP. ¿Qué es lo que es un DSP? Un DSP es un crossover electrónico, pero aquí tengo un Lake, que es una marca muy fina, ¿ya? De crossover electrónico DSP. Y tengo un DBX Drive Rack, conocido en algunos países como Driver Rack, pero el nombre correcto es Drive Rack. ¿Ya? Es un rack de manejo, no es un driver rack, sino que un drive rack. Lo remarco para que no se les olvide. Drive Rack. Esto, Drive Rack, los impuso la marca DBX con mucho éxito porque lograron cosas económicas. Claro, el Lake suena mejor, pero es muchísimo más caro, es mucho más accesible un Drive Rack. Y esto, para que se hagan una idea, tienen muchos más recursos que un solo crossover electrónico. Porque desde el Drive Rack yo puedo limitar, comprimir, ecualizar y un sinfín de funciones más. Veamos las funciones que tiene un Drive Rack. Mira, en su entrada de left y right, tiene primero un ecualizador gráfico digital. Segundo, tiene una función de auto cue, es decir, como una función automática que ningún profesional la va a usar en todo caso, pero la tiene. Un profesional se va a meter de manera manual al ecualizador gráfico que está justo en la entrada. Después tiene una maquinita que tampoco un profesional la va a usar, que es un feedback suppression. Es decir, es una máquina que percibe donde hay una frecuencia que se va como feedback de manera constante hacia arriba, va y la baja. No la utilizaría yo porque el criterio de esta máquina es que llegue y baja y baja y baja y baja y deja muchos vacíos en el espectro, y esa no es la manera. ¿Ya? Así que lo sigo animando a que lo aprendan a hacer auditivamente. Después trae un recuperador de frecuencias subarmónicas, que eso está bonito. Después trae un compresor y después trae delays de alineación. Todo esto en la entrada. Después de todo eso, si se fijan, viene el crossover, que es la línea vertical más larga que está ahí. Ahí está la división de frecuencias. Y aquí estamos dividiendo en 3 vías, y cada una de las vías tiene ecualizador paramétrico en su salida, dentro de su zona de frecuencia que ya está restringida por el crossover. Tiene un limitador, es ponerle un techo para que no me queme las bocinas, y tiene un delay de alineación para que yo pueda alinear bajos con medios y agudos. ¿Por qué? Mientras más pequeño es el transductor, es decir, mientras más pequeño es el parlante, más rápido es de reacción mecánica. Mientras más grande es el transductor, más lento es de reacción mecánica. Todas las frecuencias que vienen en el cable vienen alineadas. Es decir, los bajos, los medios y los agudos salen igualitos. Pero como el transductor de los graves es más lento, al final del parlante, de manera acústica, salen después. De manera eléctrica entran al parlante alineados. Pero de manera acústica, primero sale el agudo, después sale el medio y después sale el grave. Si tuviésemos un instrumento para medir esto, que lo hay, yo podría ponerle un delay al agudo, un delay más leve al medio, y alinear agudo, medio y grave con delays.
Al grave no le pongo nada, porque es el que salió al final. Retraso el medio para que se alinee con el bajo y retraso el agudo, que es el que salió más rápido, para que se alinee con el medio y con el bajo. Y de esa manera tengo estos delays de alineación en la salida del crossover para que el parlante se comporte totalmente alineado, ¿ya? Entonces, el problema que se generó por la mecánica de los parlantes, este delay de alineación lo reparó, ¿ya? Entonces, todo esto trae un DSP. Antiguamente los crossover electrónicos eran nada más que el crossover. Si se fijan, este tiene varias cosas en las entradas y 3 cosas en su salida. Lo que me permite, por ejemplo, desde este procesador, yo puedo hacer la alineación de mi sistema, y no tan solo eso, sino que yo puedo también ecualizar no tan solo el agudo por separado, el medio por separado y el bajo por separado a través del ecualizador paramétrico de la salida, sino que a la vez yo puedo ya hacer una ecualización general de mi sistema desde aquí, desde el procesador, ¿ya? Entonces, cuando tú vas a un mega evento y tienes un sistema de line array tremendo y todo el rollo, hay un DSP, que es el que distribuye bajos, medios, agudos y subbajos, ¿ya? De tal manera que desde ahí se hace todo el control y la alineación del sistema. Después ya en la consola, tú levantas la señal y si el DSP está bien ajustado, el sistema suena rico. Ya no requiere tanto esfuerzo de ecualización en el gráfico que pongas al final del left-right de la consola. Igual es bueno que siempre lo tengas porque vas a hacer algunas correcciones a tu gusto y criterio, pero estamos basados en que el sistema ya va a sonar bien a través de este DSP, ¿ya? Este DSP, entonces, no tan solo es el crossover que impide que se me quemen los agudos, no tan solo es el crossover que hace que le lleguen los agudos a los agudos, los medios a los medios, los bajos a los bajos y los subbajos a los subbajos, sino que además me permite hacer muchos procesos y correcciones como los delays de alineación, la ecualización, etcétera, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es una máquina bastante superior y bastante más completa que tan solo un crossover electrónico. Hicimos la transición entre el crossover pasivo, que trabaja con señal de parlante, que es corriente alta, le hicimos al crossover electrónico, y del crossover electrónico nos saltamos al DSP, ¿ya? Así que más o menos por ahí va los adelantos tecnológicos, ¿ya? Y distintos DSP funcionan de distintas maneras. Por ejemplo, yo estoy montando un sistema de sound barrier y este sistema de sound barrier está activo. Los amplificadores vienen en las bocinas, pero a través de una red que se hace con cable de Cat5, como si fuesen computadoras. Yo no tan solo a estas bocinas activas les tiro corriente y señal de la consola, sino que además este cable de Cat5 arma una red entre ellos. Esa red me llega a una computadora donde yo instalo el software de las bocinas, y ese software de las bocinas contiene el DSP o el controlador del DSP de la bocina que está interno en cada bocina. Entonces yo conecto esto y la computadora con el software me va a reconocer cuántas bocinas tengo conectadas, y los modelos y todo, y yo configuro tantas por lado y todo el rollo, y desde ahí tengo todos estos controles que ustedes ven acá, además de un filtro que se llama FIR. Vamos a ver si alcanzamos a ver mañana el filtro FIR, que es un filtro de corrección increíble que hace que un sistema no tan solo suene fuerte, sino que suene claro, que se entiendan todos los detalles, porque las fases están corregidas, ¿ya? Cuando un sistema está alineado, se entiende nítido, se entiende clarito, hasta las respiraciones de los cantantes se alcanzan a percibir. Cuando el sistema no está alineado, pues se pierden muchos detallitos, ¿ya? El sistema pierde claridad, ya no queda tan cristalino, sino que cambia mucho. Nos vamos a las bocinas activas al fin, y las bocinas activas tienen la gracia de que traen no tan solo un amplificador
que va a alimentar el bajo y el agudo, sino que trae un amplificador para el bajo y uno para el agudo. Y si es de 3 vías, va a traer un amplificador para el bajo, otro amplificador para el medio y otro amplificador para el agudo. Y todo esto viene dentro de la bocina. Además, no tan solo trae un crossover electrónico dentro, sino que trae un DSP. Cuando me voy a bocinas como esta, hay un amplificador para los bajos, hay un amplificador para el agudo, hay un crossover electrónico, hay un delay, hay un limitador, hay un compresor, hay un ecualizador y son muchas las funciones que traen. Si se fijan, trae una pantallita, tú te metes ahí y trae incluso, por ejemplo, yo estoy instalando de estas bocinas el modelo K8.2, lo estoy instalando debajo de un mezanine en esta iglesia grande que estoy haciendo el montaje y están a una cierta distancia del sistema principal. Cada una está en una distancia distinta. Qué complicación, pero como la bocina es activa y trae un DSP, este DSP trae el delay, yo le pongo un delay diferente a cada bocina. Yo me paro frente a la bocina ahí bajo el mezanine y con el puntero láser indico desde ahí hasta la bocina principal que tiene enfrente y voy a ver la distancia. Y si me dice que tiene 25 metros, a esa bocina voy, le aplico los 25 metros y queda alineada con el sistema. Y me voy a la siguiente y a la siguiente y a cada una mido la distancia y le aplico el delay que me marque. ¿Ya? De esa manera, aprovechando el DSP que viene dentro de la bocina, yo puedo hacer estos ajustes. Si me paso de largo y le doy demasiada potencia al sistema, me entusiasmo en la consola y subo mucho los niveles, se va a activar el limitador de la bocina y de esa manera la bocina no se apaga y no se quema, sino que le activó el limitador, que es un compresor con el ratio al máximo, y la señal que excede el threshold que tiene marcada la bocina en su limitador, que es el tope que aguanta, de ahí para arriba esa señal va a estar siendo reducida por el limitador. Trae un compresor, además, que me permite ponerle distintas posiciones de la compresión. Algunas se notan más, otras menos, pero se cuida más el sistema. Trae un ecualizador, porque trae unos presets de yo puedo subir o bajar agudos, subir o bajar medios, subir o bajar bajos. ¿Ya? El crossover electrónico, por supuesto que lo trae, calculado para los componentes que vienen adentro, y los amplificadores también están calculados, entendiendo que QSC se hizo famoso haciendo amplificadores muchos años atrás, entonces es una de sus especialidades. Y con eso esta bocina es tremendamente completa. Ahora, esa preocupación de que cuántas puedo poner, que las impedancias, que 8 ohms, que 4 ohms, que serie, que paralelo, esa situación ya se empieza como a quedar en el pasado. Acá tengo la salida de la consola, entra al in de una bocina, del out de esa bocina se va al in de la otra, y así sucesivamente. Yo puedo copiar hasta 8 bocinas sin que la degradación de la señal se note. Cada vez que voy copiando, la señal empieza a bajar, pero con las ganancias de las bocinas la puedo ir recuperando con 1 milímetro. Pero ya en la bocina 9 se empieza a notar que va a empezar a bajar el volumen. Hasta la bocina 8 vamos a estar impecables. ¿Ya? ¿Me tengo que preocupar de impedancias? No, ¿por qué? Si los amplificadores están dentro de cada bocina y las bocinas ya están funcionando con las impedancias perfectas. Así que está genial. ¿Viste? Este sistema es mucho más fácil. Tengo que preocuparme del crossover. Trae un DSP adentro de esta bocina. O sea, la bocina está súper controlada, súper protegida y maximizada al máximo. Es más, todas estas series de QSC vienen con un filtro similar al FIR. Y este filtro hace lo siguiente. Ya vimos que las frecuencias entre bajo, medio y agudo a veces se desalinean, no, a veces se desalinean porque mecánicamente los bajos son más lentos, los medios le siguen y después el agudo mucho más rápido. Entonces esa alineación el DSP lo puede arreglar. Pero cuando se ponen a hacer una medición fina frente a un parlante, se van a dar cuenta que dentro de una misma vía, es decir, dentro del bajo o dentro del medio o dentro del agudo, hay algunas frecuencias que se desfasan.
¿Cómo se hace eso entonces? Estas frecuencias que dan los conflictos las pasan a través de un filtro en el DSP, y el filtro a la salida le ponen un delay de alineación y la alinean. Entonces, si dentro del bajo que estaba trabajando de 20 a 100 Hz, por ejemplo, ese intervalo de 80 Hz entre 20 y 100, ponte tú que la 73 estaba con un conflicto. La filtraron, la 73, le pusieron un delay de alineación y lo emparejaron. Y de esa manera emparejaron toda esa vía de 20 a 100. Y lo mismo hacen de 100 a 2000 y de lo mismo de 2000 hasta donde llegue el sistema en agudo, y de esa manera lo alinean. Fíjense que una vez yo estuve probando un sistema marca Nexo, y llegó el ingeniero de Nexo, nos hizo montar el sistema, lo montamos, lo tiramos a sonar con música, yo lo ecualicé y todo el rollo, y él me dijo, mira, te voy a pagar el lado right, porque le voy a instalar al procesador la nueva tarjeta. Y esta nueva tarjeta venía con 256 correcciones de delay. Ya habían encontrado 256 puntos conflictivos y le habían hecho estas correcciones en base a filtros y delays. Entonces me apagó el lado derecho, le cambió la tarjeta, y una vez que la cambió, me pidió que activara nuevamente el lado derecho. Y lo activé. Y con el pan, yo tenía música sonando medio al left, que estaba con la configuración antigua, y sonaba de una manera, medio al right, y el cambio fue tan grande de escuchar algo poco definido a algo tremendamente definido. Mucho más dulce el sistema, mucho más dulce el sonido, se entendían mucho más los detalles por las correcciones. Estas series de QSC traen estos filtros tan especiales como el FIR, ¿ya? Y mi sensación de estar frente a un sistema de QSC es que todo suena nítido y que yo puedo lograr un sistema fuerte que no molesta, porque es mucho más sonido que ruido. Entonces no queda agresivo al oído, sino que queda dulce al oído. Y se entiende todo. Fíjate que una vez yo tiré, y perdón por mencionar marcas, pues, pero estamos en confianza, tiré a sonar un sistema JBL, un Electro Voice y el QSC. Y puse una canción que a mí me gustaba en ese tiempo para probar, y la canción parte con la tomada de aire del cantante. Y esa tomada de aire del cantante solo se escuchó en las QSC. No se escuchó en las JBL y no se escuchó en las Electro Voice. Mucho tiempo después me tocó ir a hacer una asesoría a una iglesia. Esa iglesia es bien ancha, donde tiene 4 bocinas en el frente y 2 a los lados. Y las de los lados son QSC de la serie K12.2. Y todas las de enfrente, JBL pasivas antiguas. Hice la prueba de sonido, ajusté, ecualicé y todo el rollo, lo mejor que pude. Y la conclusión, me paraba enfrente, y sí, suena bien. Me iba a parar enfrente del lado, digamos, frente a la QSC, y se entendían todos los detalles. Esa era la gran diferencia, un sonido mucho más dulce, que llegaba más abajo en frecuencia y más arriba en frecuencia, o sea, tenía mejor respuesta en agudo y mejor respuesta en grave, y todo se entendía clarito, las percusiones, la figura de los teclados, los platillitos de la batería, todo se entendía. Sin embargo, te parabas frente a la JBL, no sonaba mal, pero no se entendía ni un detalle. ¿Ya? Entonces, la inteligibilidad crece mucho cuando no tan solo los componentes son de calidad, sino que tienen un DSP que está inteligentemente bien armado, ¿ya? Con las frecuencias de corte correspondientes, con los delays correspondientes y con toda la alineación del sistema que corresponde para que el sistema agarre claridad. Esta iglesia vio la diferencia conmigo, y esa fue la que en estos días anteriores fui a montar todo con QSC. Ya están todo el frente con K12.2. Y la consola, la Behringer Wing, similar a la que tengo aquí conmigo.
¿ya? Entonces, la combinación de esas dos máquinas generó una claridad muy agradable. El sistema, aunque la iglesia es como un galpón, no suena agresivo, no suena estridente, no molesta y se entienden todos los detallitos, se entiende todo lo que los músicos están haciendo, ¿ya? Entonces, la verdad es que si me preguntan, ¿es conveniente un sistema activo, de bocinas activas? Por comodidad, definitivamente sí, ¿ya? Los grandes sistemas de line array, como los Heli Acoustic, los DNB Audio Technique, que son sistemas carísimos, son pasivos. Por algo será. Pero también hay muchas marcas como Mayer Sound, como DB Technologies, como RCF, como Sound Barrier, que son bocinas activas, ¿ya? De line array, de grandes ligas. Entonces está como repartida la cosa. Ahora, para un uso no tan pro como un estadio, sino que para una iglesia y todo, sistemas activos están geniales, mucho más fácil de manejar y mucho menos parámetros que retocar, porque la bocina ya viene fríamente calculada, como diría el Chapulín Colorado, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Se me quedaron dormidos ya hoy. Estamos anonadados. Demasiada información, oye. Voy yo con las mías. Ahora, A ver, dispare. vaya. Yo tengo dos doble 15. Ok. Ahí pues no hay ningún problema porque se me surge la idea, ¿verdad? Porque esta solo tiene una entrada y una salida. Correcto. ¿Cómo? Son pasivas. Y pasivas. Ok. Entonces voy a venir del crossover, obligadamente tengo que venir ya dividida la señal. Entonces, pero ahí cómo la voy a meter si solo tengo una entrada para hacer la diferenciación. Quiere decir que tu bocina tiene un crossover pasivo interno. ¿Ya? Porque tiene solo una entrada. ¿Ya? No está diseñada para trabajar a dos vías, porque necesitarías un amplificador para los dos de 15 y otro amplificador para la corneta de los agudos. Pero afuera tendría que tener los dos conectores, el que entra a los doble 15 y el que entra al agudo. Como tiene solo uno, la señal entra completa ahí. No necesitas un crossover electrónico externo, sino que entra completa ahí e internamente en la bocina hay un crossover pasivo. Sí, esta es la respuesta. Entonces es de una sola vía. Entonces si es de dos vías, tiene que tener dos entradas, y si tiene tres vías, tiene que tener las tres entradas. Correcto. Perfecto, ahí estamos. Ahora, la otra duda que se me viene, yo tengo las últimas que compré, que son, porque ya estoy migrando al tema activo porque me gusta más. Ajá, Compré la versión de introducción, ¿verdad? Que es la más básica de Sound Barrier, la versión Eco. Okay. Y estaba viendo ahora que me di a la tarea de hacer mi tarea de andar buscando los amperajes de todos los equipos. Estaba desempolvando todos los manuales. Ajá. Me fijo en un elemento. Para empezar, en el caso de Sound Barrier no me aparece específicamente el amperaje, ¿verdad? Porque donde dice power solo dice 400 RMS, entonces me imagino que en base a eso lo saco. Pero hoy se me surge la respuesta porque a la par dice DSP. Entonces quiere decir que esa aunque sea la Eco, pero ella trae un DSP. Correcto, traen un DSP.
Ese DSP hace de crossover, hace de limitador, hace de ecualizador, de todas las funciones para hacerla sonar lo mejor posible de esa bocina. Pero esos ajustes ya vienen internos, pues. Porque esta no trae la pantallita, pero eso sí, yo he visto poner las dos doble 15 y pongo una de las activas de, aunque sea la versión Eco, pero se nota la diferencia rotundamente. Y ahora entendí el por qué, porque las letritas que no entendía que decían DSP. Claro, vienen súper procesadas, pues, ¿viste? Además, cada marca tiene sus ingenieros que hacen los ajustes de los DSP, ¿ya? Y el ingeniero de Sound Barrier fue el ingeniero de sonido de toda la vida de Chayanne, por ejemplo, entre otros. Es un ingeniero increíble, es un genio, ¿ya? Entonces no me cabe ninguna duda de que si lo ajustó él, lo ajustó bien, ¿ya? Los presets que trae son geniales, pues, ¿no? Ya he tenido el privilegio de trabajar con él y wow, mi respeto. Una enciclopedia del sonido, el señor este. El morenito que vino para lo de Pink Floyd, no, o es otro. Sí, correcto, el mismo. El que estaba al lado mío para lo de Pink Floyd. Buenísimo, bueno, esto yo, gracias. Así que si son Sound Barrier, el DSP lo ajustó él. Y no lo hace al ojo, sino que él estudia la bocina, la caja, todo, pues no. Está fríamente calculado. Una duda, bueno, quizás hablando siempre de esta parte del crossover y pues la división de frecuencias, quizás en la parte digital consultarle si es válido esta manera como primitiva de hacer esto, con la misma facilidad que le da a uno la consola digital, por ejemplo, con el corte de bajos y con el corte de altos. Por ejemplo, con una X32 podría, digamos, hacerlo a lo callejero, digamos, para mandar, digamos, a los subwoofers con un corte de altos. Mira, contestando tu pregunta, pues la sentí muy cercana este fin de semana pasado, porque me tocó ajustar el sistema en esta iglesia que pusimos todas las QCC enfrente y la Behringer Wing, y le pusimos solo un bajo por un tema de presupuesto. Por el momento hay solo un subbajo QSC de la serie nueva, el KS-181, que es un subbajo de 3600 watts con un rendimiento impresionante. Porque ellos además tienen dos subbajos pasivos DAS de doble 18, perdón. ¿Ya? Entonces, yo tuve que alinear y ajustar ese subbajo QSC con los dos DAS doble 18. ¿Ya? Resumiendo, de la zona mucho más fuerte y con mucho más rendimiento el QSC que las otras DAS juntas. ¿Ya? Es decir, un parlante QSC suena más que 4 DAS pasivos, ¿no? Pero claro, estamos comparando tecnología de 15 años atrás con tecnología de hoy. Entonces no es justa la comparación. Pero estos subbajos DAS pasivos no tienen crossover. ¿Ya? Había un amplificador, un Crown Macrotech 2400 que usamos para los subbajos, que anda muy bien con los subbajos, pero ese amplificador tampoco tiene crossover. Entonces no había crossover. Tuve que a la salida que envié a esos DAS meterle un ecualizador paramétrico y filtrar desde ahí. Ahora, no es lo mismo, porque en el crossover tú puedes mover el cruce. En cambio, en el ecualizador es nada más que un low cut o un high cut. ¿Ya? No puedes mover el cruce. O sea, no es la mejor manera, pero cuando no hay otra alternativa, pues se puede salir adelante así. Se puede, entonces. No es la mejor manera. O sea, en este caso yo lo hice así porque no había crossover. Pero si me preguntan a mí, yo prefiero conseguir un crossover. Ahora, estas QSC, mi consulta es, bueno, yo recuerdo que aquella vez Gerardo, creo que se llama, que trabaja con usted en Audiomax, pues la cosa es que me puso a conectar unas bocinas y los subwoofers,
pero la cosa es que primero mandaba la señal al subwoofer y luego la mandaba de ahí, de ese subwoofer, a la bocina. Ajá. Entonces, estos hacen como la división, digamos, de las señales, de las frecuencias internamente. El subwoofer manda todo. El subbajo ya viene con su procesador interno, entonces el subbajo ya no requiere crossover porque internamente lo trae. ¿Ya? Ahora, cuando copias del subbajo a la bocina de arriba, la señal que sale del subbajo y va a la bocina de arriba está completa, no está pasando por el crossover del subbajo. ¿Ya? Entonces, al subbajo le llega de 20 a 20.000, pero el subbajo trabaja de 100 para abajo. Internamente trae su crossover. La señal que sale del subbajo y va a la bocina también va de 20 a 20.000. O sea, esa señal está copiada de la entrada del subbajo. ¿Ya? Y en la bocina, que te tiene que haber tocado poner la KW153, que es la grande de 3 vías, ¿ya? En la bocina trae un switch, ¿ya? Es igualita a la tarjeta a la que estás viendo ahora en pantalla. Trae un switch que dice Deep, que es como para que agarre una ecualización profunda a la bocina, Normal, que está totalmente normal, y trae un punto más arriba que se llama External Sub. Cuando la pones en External Sub, la bocina se corta en 100 Hz para arriba. ¿Ya? Entonces, en este caso se usaban en External Sub para que la bocina trabajara de 100 para arriba y el subbajo trabajaba de 100 para abajo. Y así no estaban peleándose la zona, ni poniéndose en desfase, ni nada, sino que el subbajo solito de 100 para abajo y la bocina solita de 100 para arriba. Además, al trabajar la bocina de 100 para arriba, la bocina se aliviaba, porque las frecuencias graves eran lo que más agotaba las bocinas. Entonces, pues así trabaja ese sistema que te tocó conectar en Audiomax. Sí, porque, bueno, qué interesante conocer esta tecnología, porque pues yo siempre me he ido con este Low-Cut que le pongo a las bocinas, a las Ion principalmente, para aliviarle un poco esa carga, ¿verdad? Bajo la pobrecita. Sí, exacto. Pero precisamente en esa ocasión, cuando estaban probando con Tony 86, lo pude notar, lo sentí casi visual, estaba escuchando la bocina y sentí como probaban un sintetizador, y entonces cuando se iban las frecuencias graves, sentí casi visualmente, o de alguna manera, como el sonido viajaba hacia el subgrave, se cortaba en la bocina y se iba hacia el subgrave, lo sentí como que iba de arriba para abajo, ¿verdad? Te un sistema que suena muy bonito, pues ese sistema QSC, la verdad es que es muy bonito como suena. Buenísimo, interesante, y gracias. No, está bueno, pues. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna otra pregunta más? ¿O solo se van a comprar bocinas activas y las van a copiar una tras otra hasta 8 lo máximo? Ya estuvo. Lo más fácil. Mucho más fácil. Ya, no nos complica. De la consola digital directo a la bocina. Se acabó todo el sistema. Sí. Pues sí, es cierto. Aprovechemos la tecnología, pues no nos hagamos bolas ahí con toda la información. Yo sé que vimos mucha información, pero necesaria. Estamos en la clase 16, nos quedan solo 2 clases y entonces teníamos que correr con esta información. Así que nos tocó. Pues. Otra duda que tengo. A ver. No sé si lo veremos más adelante o no me termina de quedar claro el concepto de SPL. Vaya. SPL significa Sound Pressure Level. ¿Qué significa eso? Y qué buena tu pregunta, porque justamente es un tema que no alcancé a incluir acá y que va a ser el inicio de la siguiente clase, así que a modo de introducción se los digo. Están las maquinitas para medir decibeles, ¿cierto? Creo que ya les había mostrado. Hay varias formas y modelos, pero esta trae su esponjita para el viento y todo el tema. Están en estas maquinitas para medir. Este micrófono yo lo apunto hacia el sistema y me mide la cantidad de decibeles que hay en el ambiente, ¿cierto? Esas decibeles son la presión sonora que hay en el ambiente, Sound Pressure Level,
¿Ya? De esa manera, yo tengo que entender que hay distintas bocinas que tienen distintos rendimientos, ¿ya? Es decir, ¿cómo explicarte? Yo puedo tener dos bocinas de 1000 watts de marcas diferentes y de precios diferentes, y una a lo mejor me dice que tiene 121 decibeles y la otra me dice que tiene 127 decibeles. La diferencia es brutal. Esa medida de SPL son los decibeles que esta bocina emite por watt. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un estudio en la siguiente clase y vamos a desarrollar esas dos bocinas hasta su máximo de potencia. Y vamos a ver cuál de las dos en su máximo de potencia suena más fuerte. ¿Ya? A la larga, existe por muchos años que a uno, yo estaba en montajes en estadios tremendo y se me acercan periodistas y preguntan, oye, ¿con cuántos watts se está trabajando? Y la verdad es que yo me rasco la cabeza en ese momento y quedo como, no tengo la respuesta, porque no hago ese estudio. ¿Y por qué no hago ese estudio? Porque yo me fijo mucho más en el rendimiento de la bocina y el rendimiento de la bocina está en el SPL. Si yo estoy usando bocinas de SPL alto, con los watts que utilice, eso va a tronar, va a reventar, va a sonar fuertísimo. Y si tengo bocinas de SPL bajo, tengo que hacer un gran esfuerzo y eso va a sonar, pero no fuerte. ¿Ya? Entonces, el SPL corresponde al rendimiento acústico de tu bocina. Mientras más SPL tenga, más fuerte va a sonar. ¿Ya? Los watts es la potencia que la bocina aguanta que le apliquen sin quemarse. El SPL es lo fuerte que suena tu bocina. ¿Ya? Ahí te la dejo de adelanto y de título para la primera parte de la clase de mañana. Y aquí es donde viene y tiene lógica todo, porque sí, ¿verdad? Porque a veces a mí me da risa, porque hay unas, bueno, hay que decir marcas, hay unas que venden ahí en el supermercado que son duras, Bran, y son unas bocinitas y dice 10.000 watts. Es matado de la risa, pues, ¿verdad? Entonces, y de ahí es la lógica entre el PIC y el RMS. Entonces, es el PMPO, hay varias normas para medir, y claro, si lo mides en una norma en que queda exagerado, suenan muchos watts y comercialmente eso vende. Sí, entonces no, al final ahí es donde tiene la... Porque yo sí había escuchado eso, ¿verdad? Que hay que ver los decibeles, pero no me quedaba claro por qué se metían en eso. Sí, porque realmente me interesa más el SPL que cualquier otro factor. Claro, cuando yo compro una bocina, yo miro los ángulos de cobertura, el SPL y al final le miro la potencia. ¿Ya? Sin embargo, la gente tiene la idea que solo la potencia es importante. A veces me llaman pastores y me dicen, que mire, estoy aquí en la tienda y me cuesta $500 una bocina de 1000, pero me ofrecen otra en 600, pero es de menos, fíjese. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el SPL? Yo rapidito le saco la cuenta de cuál suena más fuerte. ¿Viste? Con el SPL. Vamos a hacer ese ejercicio en la próxima clase, así que ustedes van a aprender a identificar cuál suena más. Y puede que suene más la de menos potencia. Hemos visto la luz. Está bueno. En cada clase han visto alguna lucecita, eso ya me alegra. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, saludos a todos, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Cuénteme. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro el tema de los crossovers? Sí, súper claro. Nada más, bueno, en mis bocinas activas traen el
DSP. El DSP. Entonces, estas bocinas es necesario, digamos, como para... Bueno, yo no tengo subwoofer, entonces está entrando toda la señal a la bocina y lo soportan, digamos, suenan bien. Correcto. Pero sería recomendable en la salida el LIR, me imagino, hacerle un corte de frecuencia para que no, bueno, hay que ver hasta dónde responde bien tu bocina, y quizás no es mala idea en el LR, en el gráfico del LR, a lo mejor bajarle las 2, 3 primeras del lado izquierdo, ¿cierto? Porque a lo mejor son frecuencias que tu bocina no es capaz de reproducir, pero está tratando de reproducirlas y el amplificador está tratando y se están desgastando mucho, perdiendo rendimiento en frecuencias que no van a ser audibles. Entonces, si tu bocina responde de 50 Hz para arriba, pues de 50 Hz para abajo, a lo mejor si tú sientes que la bocina está sufriendo mucho en esa zona, a lo mejor se le puede aliviar un poquito. Pero no es necesario hacerle un corte tan drástico. Okay, profe, otra pregunta. A ver. Ese sistema trae algo que es el limitador, ¿verdad? Es para ver, correcto. A ver si estoy en lo correcto, nada más. Si la bocina me marca a mí el límite ahí, eso significa que la señal de la consola está llegando muy fuerte a la bocina. Correcto. Entonces, llegó mucha señal y la bocina ya, el umbral que está llegando a la bocina, el nivel, llegó a un umbral donde ya tienen puesto el limitador y eso está para proteger la bocina. Ok, ahora, entonces, en este caso, si yo quisiera que la bocina suene más fuerte, entonces, tengo que bajar la señal del LIR y voy al gain de la bocina y ahí sí lo puedo subir y no me va a dar más potencia, pero no me va a dar el problema del límite. Puede ser que sí te dé problema de límite también. ¿Ya? En el caso de las QSC, y perdón que las mencione porque son las que tengo a la mano, ¿ya? Yo tenía dos maneras de quitarle el límite. Ya era bajando un poco en la consola o bajando un poco el volumen en la bocina. Entonces el volumen de la bocina también incide en que al procesador le llegue un extra, ¿ya? Porque ese volumen no está después del procesador, está antes del procesador de la bocina, está antes del DSP. Ok, en este caso, digamos, bueno, yo las bocinas, ahí en el gain de la bocina lo tengo en 0, pero yo puedo dar ahí +1, +2, +5, más. Entonces, ¿para qué? No me queda claro, entonces, ¿para qué es esa función? ¿Está bien dejarla en 0 o en qué Sí, déjala en 0. Haz modular tu consola a los niveles que tú consideres correctos en la consola, a lo mejor pasándose el primer naranjita o amarillito y eventualmente al segundo lo más, y que estés vigilando que en tu bocina no esté clipeando, que no esté clipping es cuando empieza la luz del límite a tintilear, digamos. Ahora, que eventualmente se encienda la luz del límite no está dramático, el tema es cuando se enciende mucho o cuando ya queda fija. Ahí es cuando tenemos que bajar totalmente. Pero ponte tú que yo estoy en una actividad y la persona está mezclando súper tranquilo. Entonces tiene niveles muy moderados en la consola. Y yo siento que me gustaría dar un poquito más de volumen. Puedo ir a las bocinas y darle hasta que la lucecita del límite me lo permita, ¿ya? Para eso está la perilla del volumen en la bocina, pero lo normal es trabajar las bocinas en 0. Eso sería lo normal, porque si respetamos la estructura de ganancia, empezamos a ajustar ganancia, los faders alrededor del 0, ¿cierto? Todos los master en 0. ¿Ya? Si comprimimos algo y bajamos nivel, lo compensamos con el output gain del compresor y así vamos respetando la estructura de ganancia en la consola, pero de ahí nos vamos a estas bocinas activas donde continúa nuestra estructura de ganancia, ¿ya?
Y para que esté coherente con la consola tendrían que estar en cero los volúmenes en la bocina, ¿ya? Pero si llegase a sentir tú que te falta y todavía te da sin que esté clipeando, pues no hay problema. Ok, perfecto, me queda claro, gracias. Ándale. A la larga lo que manda es el clipping, ¿ya? Eso es lo que tienen que ustedes estar vigilando. Y que eventualmente haya un clipping no es nada de malo, ¿ya? Lo complicado es cuando es mucho o totalmente encendido en rojo. ¿Alguna otra pregunta, señores, de la clase 16? Quedan 2 clases por delante, solo 2 clases. Jueves y lunes. Buenas noches, maestro. Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí bien, aprendiendo. Está bueno. Mire, tengo una pregunta, duda, no sé si es cosa de gusto, es cosa de técnica, no sé. Ajá. Hacer el corte entre los medios y el subwoofer en 80, en 100, en 120, he mirado esos 3 parámetros, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Obviamente a lo mejor depende de la bocina, ¿verdad? Claro, depende mucho de las bocinas y el tema también, hay una zona de cruce, porque si haces el corte drástico, ponte tú en 120, quiere decir que tus bocinas van a estar rindiendo de 120 para arriba, ¿ya? Y no de 120 para abajo. Y el subbajo lo vamos a levantar hasta 120 Hz. Ahí, si es 100, 120, 90 o 80 o lo que sea, ¿ya? Por ejemplo, los sistemas Eastern Acoustic antiguos estaban en 93 Hz los cortes, ¿ya? Entonces está calculado para ver hasta dónde está el mejor rendimiento de la bocina y hasta dónde está el mejor rendimiento del subbajo. En el caso del subbajo, mientras menos información tenga, más rendimiento va a tener. Entonces, mientras su intervalo de frecuencia sea más pequeño, en teoría va a tener mejor rendimiento. Por eso, mientras más abajo el corte en el subbajo, se supone que va a sonar mejor. Pero mientras más abajo el corte en el subbajo, tenemos que tener bocinas que sean capaces de llegar hasta esa zona, con eficiencia. Y otra de las cosas que a veces se hace, pero sí tenemos que tener una alineación perfecta, es dejar libre el sistema y agregar el subbajo. Entonces va a haber una zona de traslape, es decir, el sistema no está cortado en 100 o en 120 o lo que sea, sino que va a llegar abajo hasta donde puede, y si el sistema llega bien a 60, 50 Hz, va a haber toda una zona donde se traslapa con el subbajo, pero tiene que estar súper bien alineado para que eso sume y no cancele. Entonces, en lo personal, yo prefiero el corte, ¿ya? Para no estar peleando con eso, porque además el tema de las cancelaciones va a depender mucho de las posiciones de las bocinas, porque si el subbajo está al medio, ¿ya? Y yo estoy sentado en la primera fila en el centro, mi distancia hasta el subbajo es distinta a la distancia que tengo al sistema, pero la persona que está sentada frente al sistema, más al costado, va a tener el sistema más cerca y el subbajo más lejos. Entonces, ¿qué delay le pongo? ¿Para dejar contento al que está al medio o para dejar contento al que está al lado? ¿Viste? Prefiero no hacer esa pelea porque la considero un poco complicada e imposible de dejar 100% bien. Entonces, sí prefiero definitivamente el corte para que no estemos peleando, ¿ya? Pero tengo que tener buenos subbajos. Y como dices tú, el corte va a depender principalmente de la marca y los modelos de la bocina para ver cómo responden y hasta dónde responden bien. Ok. Otra cosa. Bueno, le iba a preguntar qué bocinas me recomienda, pero ya sabemos todos cuál. QSC, Grieca. No, es que mira, dentro de esa línea relativamente económica, aunque QSC está un poquito más caro ahora, pero no tan caro como L Acoustic y marcas que también tienen bocinas activas de las mismas series, pero muchísimo más caro, 2, 3, 4 veces más cara.
pero yo las he puesto a pelear. De hecho, he hecho muchos eventos con varias. Ya a veces he tenido que conseguir más porque tengo que poner sonido en una zona y además me piden sonido en otra zona. Entonces, cuando me faltan, consigo con otras empresas y he podido compararlas mano a mano con las DAS, con las Electro Voice, con las RCF, con las DV Technologies. Y en ese rango de bocinas, sí suena más bonita la QSC. No hay nada que hacer, pues, o sea, suena más bonita. Entonces, sí la recomiendo. ¿Ya? Yo miré unas, no sé qué le parezca a usted, le voy a decir, porque me parecieron accesibles y pues sí, estoy pidiendo bocinas a la iglesia. Son Turbo Sound, serie IQ. Sí, me llamaron también, mucho la atención porque tiene la entrada de Ethernet. Sí, porque o sea, te puedes conectar directo con la consola, pues, ¿no? Si es de la familia Behringer, porque el dueño de Behringer compró varias marcas y entre ellas una de las marcas que compró es Turbo Sound. Me gusta más, para serte franco, me gusta más cómo suena la QSC, definitivamente. ¿Ya? De hecho, hay un video que tengo en YouTube donde estoy ecualizando un monitor. Este monitor es Turbo Sound, ¿ya? Entonces, pues sí las he tenido. Entonces, sí las he podido comparar mano a mano. Y nada, pues, bueno, y si se trata de sistema Line Array, ahí tengo que ser fiel a mí mismo, pues, y promover la marca que desarrollamos nosotros acá, en conjunto con electrónica japonesa, las Excalibur, ¿ya? Que están sonando súper bien, ¿ya? O sea, entre un sistema QSC de Line Array y las diferencias son mínimas, suenan súper parecidos, ¿ya? Quizás en rendimiento hasta me atrevería a decir que suenan un poco más fuertes, ¿ya? Pero en calidad de sonido y que se entiendan los detallitos y que no ofenda y que todo suene rico, sí la estamos logrando. De hecho, QSC fue un poco nuestro parámetro para seguir, ¿ya? Okay. Así que bueno, no sé si recomendable. Sí, no tengo para colgar un Line Array en la iglesia todavía. Sí, mira, bueno, trata de probar y trata de comparar la QSC con las Turbo y después me cuentas ahí. A lo mejor en alguna tienda están las dos y puedes hacer la prueba ahí. Bueno, me llamó la atención por el Ethernet que van directo a la Win. Sí, porque con un solo cable pues alimentas todas las bocinas, pues, ¿no? Y sí. Eso está interesante, pero en cuanto a sonido, y al momento de mezclar y de todo, sí es bien diferente. Ok. No sé si para la otra clase vayamos a ver algo de sensibilidad del speaker y todas esas cositas. Bueno, la sensibilidad está medida con el SPL, que es el tema en que nos vamos a meter al principio de la otra clase. Okay. Así que tranquilo, bueno, pero sí es importante el detalle. Hay bocinas que tienen las mismas potencias y suena una más fuerte que la otra. Y eso es directamente relacionado a la sensibilidad. Así que el principio de la clase del jueves va a ser un ejercicio que vamos a hacer con eso. Listo. Ándele, pues. Muy bien, maestro. Gracias. Ándele, pues, con gusto. Bueno, pues, estamos así entonces llegando al final de la clase 16 y como les dije nos queda el jueves la clase 17 y el próximo lunes la última clase, la 18. Y que estamos en la recta final de esta aventura de las 18 clases de sonido en vivo, que es el sonido que aplicamos en la iglesia. Bueno, señores, a descansar. Que Dios me los bendiga y nos estamos viendo el día jueves. Chao, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos.